El domingo anterior, que fue una predicación sumamente flash, para lo que Pastor Diego está acostumbrado, tuvimos la exposición de las clases de carácter y eso nos llevó a recortar el mensaje la semana anterior, pero damos gracias a Dios por la edificación que eso es para el cuerpo de Cristo, lo que Dios está haciendo en nuestros jóvenes y niños. Gracias a Dios por esa gracia. Introducía apenas en ese mensaje este entendimiento al cual siento por el Espíritu Santo que Dios quiere llevarnos. Tenemos a veces la inquietud de cómo quisiéramos que las cosas estén funcionando de acuerdo a Dios. Y es por eso que Dios nos está llevando a la carta a los Colosenses, donde sé que Dios quiere alumbrar el orden divino, viviendo según el orden de la nueva creación. Y orden no tiene que ver solamente con lo que normalmente entendemos por orden, ¿no? Orden a que todo esté en su lugar. No, el orden va mucho más allá. La palabra orden implica cumplimiento de función, de que todo está cumpliendo su propósito original. ¿Cuántos de aquí quisieran estar seguros de que están cumpliendo su propósito? ¿Cuántos aquí quisieran estar seguros de que están funcionando en el orden de Dios, en la dirección de Dios? Amén. Yo espero que con este mensaje hoy nos quede claro la importancia de entender y descubrir a Cristo Jesús como nuestro orden dado por Dios. Y el tema de esta mañana parecería que es el mismo tema de la semana anterior, pero la semana anterior declarábamos en el tema ordenados por Dios en el título, pero esta mañana quiero aún ser más preciso en lo que Dios quiere llevarnos a entender, y es ordenados en Dios. No hay orden si no hay en Dios. Ordenados en Dios. Hermanos amados, vamos a ir, nuestros dos pasajes principales esta mañana van a ser Génesis 1 y luego vamos a ir a Colosenses 1, ¿ok? Génesis capítulo 1 y Colosenses capítulo 1. Es importante que entendamos, mis hermanos, que todo lo que Dios está trabajando y todo lo que Dios está haciendo es para descubrir un mensaje que está escondido. Explico con mayor exactitud esto de aquí. La creación de todo lo que vemos, lo que no vemos. Sabían que hay muchas cosas que nosotros no las alcanzamos a ver. La palabra le llama lo invisible. Por ejemplo, usted no conoce las profundidades de la tierra porque creo que nunca ha estado allí, ¿verdad? No conocemos, por ejemplo, mucho del espacio y es invisible a nuestros ojos muchas de esas realidades. Todo el mundo visible y todo el mundo invisible fue creado por Dios, pero yo quiero que usted tenga presente esto, mis hermanos, porque este es el mensaje que el cristiano no puede ignorar. Y este es el mensaje que muchas veces el ladrón va a querer robarnos. Todo lo creado simplemente esconde un mensaje mucho más profundo. Repito esto, lo creado, sea esto visible e invisible, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, absolutamente esconde un mensaje. Dios permitió, Dios creó todas esas cosas para que nosotros descifremos el mensaje escondido. ¿Entendemos esto? A través del cielo creado, a través de la vegetación, a través de los animales, a través de cada cosa, las montañas, los mares, Dios escondió un mensaje que Dios quiere que descifremos, que Dios quiere que descubramos. El error sería contemplar la creación y decir, qué bonita está, qué linda está. Dios lo creó para que lo disfrutemos. Sí, Dios lo creó para que lo disfrutemos, pero mucho más allá, Dios lo creó para que lo descifremos. Dios creó todas las cosas para que entendamos que hay un mensaje escondido absolutamente en todo aquello. Hermanos,
Porque en lo creado Dios expresó o escondió el mensaje de la expresión de su orden, escondió el mensaje de su mente, de su gloria. Cuando yo sé descifrar los cielos, voy a descifrar en los cielos un mensaje que se llama la gloria de Dios. El cielo no es el fin. Estoy hablando del firmamento, eso que cuando usted sale y ve hacia arriba, ese no es el fin. Eso es solamente una flecha, una señal que me apunta a un mensaje más grande. ¿Cuál es el mensaje? Es la pregunta. El mensaje de su gloria. El mensaje de quién es Él. Qué hermoso es esto, que Dios no creó por casualidad las cosas, las creó, se ve bonito, pongámoslo allí. Sino para que descubramos en todo lo creado el mensaje escondido del orden de su corazón, de su mente, de su gloria, de su majestad. Le pregunto, ¿con qué frecuencia, o voy a ser todavía más incisivo, todos los días hace usted este ejercicio de descifrar en las cosas creadas el mensaje escondido de Dios? ¿Con qué frecuencia usted ejercita descifrar a Dios, su orden, su mente, su gloria a través de todo lo creado? Déjeme decirle, si usted no ejercita esto, no me sorprendería que usted pase más en preocupación, en afán, en tristeza, en soledad. Y algo que vamos a entrar hoy, en idolatría. Cuando Dios permite el nacimiento de un nuevo ser humano, ¿para qué es? Oh, qué bonito que nació, qué lindo. No, no es para eso. Es para que yo entienda que así como Dios crea esa vida física natural, Dios es creador de un nuevo orden, de una nueva vida, de una nueva creación. Que el nacimiento físico solamente es una excusa para conocer una realidad mucho más profunda, el nacimiento a la realidad espiritual. ¿Cuánto nosotros tomamos todas las cosas creadas para descifrar el mensaje de Dios? Salmo 19 lo deja muy claro y Romanos capítulo 1 también. Anótelos por favor para su estudio. Salmo 19 habla del libro de lo creado. Nuestro problema es que no nos tomamos el tiempo para descifrar a Dios en lo creado. Y es por eso que estamos preocupados, es por eso que estamos afanados, es por eso que no tenemos tiempo para el orden de Dios, para la vida del orden de Dios. Es por eso que pasamos atemorizados, con miedos, tristezas, enfermos. ¿Por qué razón? Porque no nos ocupamos en lo que Dios nos pide que nos ocupemos. La creación que está relatada en Génesis 1 y 2 es una representación, solo eso. La creación natural no es el fin, grábese esto. O sea, no es la meta. La creación natural solamente es el medio para descubrir una realidad mayor. La realidad divina, gobernante, universal. La creación de Génesis 1 y 2 esconde la nueva creación. Hay dos realidades. Una realidad que es un poco más evidente, obvia al ojo natural. ¿Cuál es esa realidad? La creación natural. Creo que nadie en su sano juicio ignora la creación natural, ¿verdad? Las plantas, los bosques, las montañas, los mares, los ríos, el cielo, las galaxias, los planetas. Nadie ignora eso.
Pero en todo eso Dios escondió una realidad divina, gobernante, universal, llamada la nueva creación. Ese mensaje está escondido. Es decir, hermanos, que todo lo que se manifiesta en el relato de la creación, vamos a ver apenas unos versículos nomás, todo aquello que se manifiesta en el relato de la creación encierra. Esta es otra palabra. Primero yo le dije, esconde. Ahora otra palabra, encierra el precioso misterio de la obra de Cristo en la nueva creación. ¿Por qué Dios dejó Génesis 1 y 2? Simplemente para que sepamos, así creó Dios los cielos y la tierra. No es solamente para que sepamos eso, es para que entendamos que allí hay un mensaje escondido. ¿De qué? De la nueva creación, de la creación eterna, de la realidad eterna, de la obra de Cristo. El misterio de la obra de Cristo está allí. El mensaje de la nueva creación está escondido en el relato de la creación de Génesis 1 y 2. Lo que vemos, por lo tanto, allí en esos dos capítulos es una sombra de la obra de Dios que esconde el glorioso misterio llamado el orden divino. Dios creó todas las cosas, vio Dios que era bueno, en gran manera bueno. Todo tenía un orden, una función, un propósito. La semana anterior decíamos que todas esas cosas creadas tienen un propósito. Nuestro cuerpo, todo absolutamente en el cuerpo nuestro tiene un propósito. No hay nada que esté allí de más. Pero ¿por qué Dios lo diseña así? ¿Por qué Dios lo hace? Para revelar su obra, para que su obra divina quede completamente revelada mediante la obra de Jesucristo. Allí está la obra de Cristo. ¿Para qué Dios te dio? ¿Por qué Dios te dio un cuerpo que opera de una manera perfecta? ¿Sabías tú que el cuerpo humano opera de una manera maravillosamente y asombrosamente perfecta? ¿Para qué? ¿Simplemente para que tú lo disfrutes? ¿Simplemente para que tú abuses de él? Muchos abusan de su cuerpo. Abusan de la perfección del cuerpo. Bueno, yo te hago la pregunta, ¿simplemente Dios te lo dio para que tú conozcas, para que tú lo disfrutes y para que tú lo abuses? No, porque tu cuerpo encierra el misterio de la nueva creación. La pregunta es, ¿ya lo descifraste? ¿Ya descifraste el mensaje de Cristo en tu cuerpo? Porque Dios se hace visible para que en su revelación, Jesucristo, seamos traídos a operar en la armonía de su orden divino. ¿Por qué Dios quiere que lo descifremos? ¿Por qué Dios quiere que lo descubramos? ¿Por qué Dios lo revela? ¿Por qué Dios está trabajando con su Espíritu Santo para revelarlo a su iglesia? Dios lo está revelando con la finalidad ¿de qué? De que nosotros, amados hermanos, seamos traídos a operar en la armonía de su orden. Porque quien no lo entiende, grábese esto, quien no entiende, quien no descifra el orden de Dios, no puede operar en armonía con ese orden. Quien no pone diligencia, si para ti no es importante entender la operación de Dios, si para ti Génesis 1 y 2 son capítulos intrascendentes, incluso dudosos, ¿cómo es que Dios creó cada cosa que dice allí en 6 días? ¿Cómo es eso? Si tú tienes esa mente, no solamente la mente de dudar, sino que la mente de ignorarlo y decir, qué linda la creación, qué lindo el relato de la creación. Sí, hay que enseñarle a los niños en la escuela dominical la creación. No, te equivocas. Allí está el misterio de Cristo. Y solo aquel que entiende el misterio de Cristo opera en el propósito de Cristo. Repito esto, solo aquel que entiende y descifra y descubre y se maravilla en el orden de Cristo, en el misterio de Cristo, puede operar en armonía con ese orden. Nuestro problema es, hermanos,
No operamos en el orden de Dios. Familias desordenadas, emociones desordenadas, iglesias desordenadas, congregaciones desordenadas. ¿Por qué? Porque la prioridad no es Cristo, no es el misterio de Cristo, no es la belleza de Cristo, no es la hermosura de Jesús. Esto no estaba en mis notas, quizás no lo encuentre en el estudio familiar que recibirá al final, pero si puede, lo anoté estaba en mi corazón, pero lo anoté hace un momento. 2 problemas tiene el creyente, algo que yo puedo observar. 2 problemas tienen los cristianos contemporáneos. No nos arrepentimos lo suficiente. Y no permanecemos lo suficiente en la belleza de Cristo. Repito esto. 2 problemas graves que enfrenta el creyente, todo creyente. Por lo general lo veo, lo observo en mis tiempos de meditación, en mis tiempos de oración. Eso es algo que viene fuerte a mi corazón. No estamos dolidos lo suficientemente por nuestros pecados. No nos dolemos lo suficiente por lo que hemos hecho mal, por los daños que hemos causado, por las heridas que hemos causado en otros. No, preferimos darle vuelta a la página rápido. Y ojo, no estoy hablando de no tomar el perdón de Dios, porque el perdón de Dios está allí. Pero me refiero a que no meditamos lo suficiente en nuestros errores para aborrecerlos lo suficiente y amar la suficiencia de Cristo. Preferimos ¿qué? Darle vuelta a la página rápido. Heriste a una persona, te equivocaste, sabes que hiciste mal, pero ¿qué hace el orgullo? Dale vuelta a la página rápido. No lo menciones, ya no lo toques, mejor hablemos de otro tema. Y, ojo, porque no hemos aborrecido nuestro pecado lo suficiente, por eso es que volvemos a repetirlo. 2 problemas. Primero, y puntualizo este primero, no estamos arrepentidos lo suficiente. Es decir, no nos avergonzamos tanto de lo que hemos hecho. No lo reconocemos, preferimos no hablarlo, preferimos no tocarlo. Escúchame, padre, esposo, tú no sabes el daño que causas a tu familia cuando tú prefieres pasar la página rápido. Veo personas que se equivocan y nunca dijeron, ¿sabes qué? Me equivoqué. Fallé. Ese corazón habla de un arrepentimiento. Preferimos que, oye, hablemos de otras cosas. ¿Por qué? Es el intento de nuestra carne de acallar la conciencia. Pero tú sabes quién gana ventaja allí. Esa misma carne. Y el diablo, cuando no estamos arrepentidos lo suficiente. Y segundo problema que veo muy común en los creyentes es no permanecemos lo suficiente en la belleza de Cristo. Te aseguro que apenas termine este mensaje, tu chip cambia. Apenas termina el servicio, tu chip cambia. Y te aseguro, en la mayoría de casos, no habrá tiempo para meditar en lo que Dios nos habló en este momento. Pasa, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué enseñanza? Viene el martes. Ahora, ¿qué enseñanza viene? No meditamos en la suficiencia de Cristo. No meditamos en la revelación de Cristo. ¿De aquí qué viene? Domingo tarde. Es domingo tarde, entretenimiento. Vamos, chip entretenimiento. Vámonos, pongámonos el chip entretenimiento. Y ese es el ladrón que te roba la oportunidad de meditar en lo único que te va a hacer victorioso y vencedor. La hermosura de Cristo.
¿Quieres que tu vida armonice en el orden de Dios? La clave está en lo que determinas hacer con Jesucristo. Repito, ¿tú quieres que tu vida opere en el orden y en el propósito de Dios? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué relevancia va a tener? No el domingo en la mañana. ¿Qué relevancia tiene Jesús en tu tarde de domingo? ¿Qué relevancia tiene Jesús a la hora de acostarte? ¿O te acuestas con el celular o te acuestas con Jesús? ¿Qué relevancia tiene? Porque solamente el que descubre la belleza de Jesús, el que hace el espacio para permanecer en la belleza de Jesús, es el que opera en el orden y en la armonía de ese orden. Quiero que veamos aquí en Génesis 1 que una vida sin orden es una vida sin propósito y sin gloria. Vamos a ver dos palabras muy fuertes en el hebreo que están allí en Génesis 1. Dios crea los cielos y la tierra. Dios les dota de orden. Dios les da vida y luz a todo lo creado. Porque todo lo creado no existe aparte del obrar de Dios. Repito, el gran error de las criaturas es creer que pueden existir aparte del Creador. ¿Qué pasa si Dios no ordena lo creado? Lo creado es caos y vacío. ¿Cuál es el mensaje allí? Tú tienes que ya sacar un mensaje allí, en esos primeros versículos. Porque puedes saberlo, pero vivir una vida de desorden. Una vida sin propósito. ¿Cuál es el mensaje allí? ¿Cuál es el evangelio que está siendo alumbrado allí? Si el hombre creado, si la mujer creada no hace su vida al Creador, vive una vida de caos y desorden, una vida de vacío. Y todo vacío inténtalo llenar, y la gente intenta llenar el vacío con 1,000,000 de cosas que no llenan, que son ilusorias, fantasiosas. Llénalo con dinero, llénalo con trabajo, llénalo con relaciones, llénalo con hijos, llénalo con esposo, llénalo con esposa, y ninguna de esas cosas llena el corazón que no ha hecho a Dios preeminente, importante, la primacía. No importa lo que llenes. Moralidad. La moralidad. Llevar una vida recta, intachable. Trata de llenarlo con una vida recta, intachable, y verás cómo sigue el vacío. Porque nada llena el vacío. Porque la creación sin el Creador está vacía. Lo creado cumple su función en la atmósfera de la vida de Dios. Por eso me encanta el título de esta mañana: ordenados en Dios. Porque lo creado solamente cumple su propósito en una atmósfera, en la atmósfera de la vida de Dios. ¿Cuál es la atmósfera de la que te rodeas a diario? En otras palabras, ¿en qué pones tus pensamientos? ¿En afán? ¿O los pones en la atmósfera de la vida de Dios? Porque allí es donde, en esa atmósfera, todo florece. Quítale a la tierra su hábitat, esa atmósfera, y mira cómo poco a poco todo comienza a morir. Ni siquiera poco a poco, inmediatamente. ¿Por qué no hay vida en otros planetas? ¿O no la han encontrado? Porque el hombre y la vida
solamente es posible en esta condición atmosférica. ¿Cuál es el mensaje allí? ¿Ya lo descifraste? Si mi atmósfera no es la belleza de Cristo, 24/7, yo no florezco. Yo escucho a veces la manera en cómo las personas se relacionan soezmente, parcamente. Concluyo, ¿no? No está en la atmósfera de Dios. Porque en la atmósfera de Dios hay gozo. En la atmósfera de Dios hay amor. En la atmósfera de Dios hay armonía. Cuando yo veo cómo la esposa trata al esposo y cómo el esposo trata a la esposa, digo, está en cualquier atmósfera, no en la atmósfera de la vida de Dios. ¿Cómo es posible que una esposa honre a su esposo como la Biblia lo manda? Solo en la atmósfera de la vida de Dios. Allí florece la honra. Allí florece el amor del esposo a la esposa. Por eso es que vivimos en caos y en desorden, porque estamos saturados de tantas cosas, menos nos rehusamos vivir en la atmósfera de la vida de Dios, mis hermanos. En Génesis 1:1, no lo voy a leer, bueno, vamos a leerlo. Vemos que el Creador está por encima de todo lo creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el evangelio allí? ¿Dónde está el mensaje allí? Lo creado no es lo mismo que el Creador. El Creador está por encima de todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Cada vez que tú pones esperanza en ti mismo, estás diciendo, yo soy más que el Creador. Cada vez que se predique ese falso evangelio, tú puedes, tú lo vas a lograr. Tú estás diciendo, yo soy más que el Creador. No es lo mismo el Creador que la criatura. En el principio, el Dios eterno creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe no se compara. Está en un nivel inferior de autoridad con respecto al Creador. Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, naturales y espirituales, de la nada. Ex nihilo es un término que se utiliza en teología para hablar del proceso creativo de la nada. Dios creó todo de la nada. Dios es el creador del mundo o la dimensión espiritual. Dios es el creador del mundo o la dimensión natural. Y a continuación se nos describe este proceso creativo. Dios trayendo orden a lo que está en caos y a lo que está en vacío. Porque entendemos, Dios es el único que infunde su vida de orden y propósito. Dios es el único que es aliento, orden y propósito. Él es el único. Cuando la creación rechaza a Dios, lo que hace es rechazar el sentido. La verdadera dirección, el verdadero propósito. ¿Tú crees que la gente afuera que está rechazando a Dios, tú crees que viven vidas felices, vidas llenas? Oh, míralo cómo Él vive lleno, rechazando a Dios. No, es una mentira, es una ilusión, no te confundas. Qué lindo observar las cosas, qué lindo si vamos por un barrio y vemos casas bonitas, qué lindo. Pero no te confundas, si rechazan a Dios, están vacíos y en caos. Oh, mira los poderosos, mira sus economías, mira sus recursos. No te confundas. Ojalá abrazaran a Dios,
Pero si lo rechazan, viven en vacío y en caos. Y nosotros nos desesperamos por el vacío y por el caos. Cada vez que tú te afanas, estás diciendo, vacío, ven a mí. Caos, ven a mí. Cada vez que tú te angustias por lo que el mundo se angustia, tú estás diciendo, caos, ven a mí. Vacío, te adoro. Caos, te adoro. Ven a mí. La gran ilusión o fantasía de la gente es creer que pueden tener propósito rechazando a Dios. ¡Qué paradoja! ¡Qué contradicción! Pero más severa creo que no hay. La gente se siente, pone fotos en sus redes sociales y tú los ves, ¡wow! ¡Qué realizado! ¡Qué lleno! Y tú te la pasas scrolling, desplazamiento infinito, admirando el vacío y el caos. Tú eres de los que pasas horas en scrolling, desplazamiento infinito. Estás diciendo, caos, te adoro. Porque haciendo scrolling no vas a llenar tu vida. Sino permaneciendo en la belleza de Jesús. Aquellos que creen que pueden tener propósito rechazando a Dios, lo único que logran es perpetuar una vida de desorden y vacío. Pastor, me siento triste. Bueno, ya sabes por qué. Me siento vacío. Ya sabes por qué. Porque no has hecho el espacio para habitar en la atmósfera de Dios. Rechazar a Dios es una vida sin propósito, sin orden, sin dirección, sin gloria, una vida en ruinas. Esa es la palabra que vamos a ver aquí. Una vida en ruinas, en tinieblas. Vamos a los versículos 2 y 3. Vamos a ver que solo Dios es propósito, gloria y luz. Verso 2, la tierra estaba sin orden. Sin orden. Quiero que anotes la palabra hebrea. Es una palabra muy fuerte. Es la palabra tohu. Tohu. ¿Qué significa tohu? Caos, desolación, desierto, vanidad, soledad. ¿Qué es tohu? Una vida de caos, desierto, desolación, vanidad, soledad. Vanidad, soledad. Mira, ahí está. Está describiendo el corazón humano. ¿Qué es sin orden? ¿Qué es una vida sin orden? Es una vida en caos, desorden, vanidad. Una vida persiguiendo el viento, en las palabras del predicador en Eclesiastés. Una vida tras el viento. Qué vacío de vida. Y muchas veces nosotros mismos estamos persiguiendo esa vida. Me incluyo como el primero. Estamos anhelando esa vida vacía, vana. Entonces, el primer término, sin orden, tohu, caos, desolación, desierto, vanidad, soledad. Ponle allí depresión. Ponle allí tristeza. ¿Por qué? Porque rechazamos vivir una vida maravillada solo en Dios. Continúa, la otra palabra dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Esta palabra es bohu. Bohu, así se pronuncia. No le estoy diciendo que así se escribe porque el hebreo tiene otros caracteres, pero así se pronuncia más o menos. Bohu.
¿Qué significa esta palabra bohu? Vacuidad. Vacuidad significa sin contenido. Es como decir cabeza hueca. Bohu. Sin contenido. Y esto es fuerte. Ruina que no se puede distinguir. Tú vas a muchas ciudades que existieron en la antigüedad y ves puras ruinas. Tú no puedes distinguir absolutamente nada. Una ciudad es Éfeso. No existe Éfeso. Hay muchas ciudades que permanecen. Éfeso, por una razón divina, no está. Cuando te lleven, si te vas a un tour por Turquía, ¿sí? Ya tú sabes, vamos a ir, nos van a llevar a Éfeso, nos van a llevar a unas ruinas. Ruinas, esta palabra bohu significa una ruina indistinguible, una ruina que no se puede distinguir. Ahora continúa, las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Hasta aquí, ¿cuál es el mensaje que nos apunta el Evangelio? Si Dios no interviene, todo carece de propósito, gloria y luz. Todo es un desorden, todo es un vacío, todo es una ruina, todo es tinieblas. Las tinieblas son consecuencia de no permanecer lo suficiente en Dios. Tú ves al hijo enojado, malhumorado todo el tiempo con sus padres. ¿Por qué? Por una vida de vacío, desorden, tinieblas. Entonces, mis hermanos, aquí viene algo maravilloso, wow, tremendo, esto que Dios nos está alumbrando. Yo lo que usted disponga su corazón para descifrar. Usted llegó tarde, perdió la riqueza de lo que Dios nos está hablando. Hay que descifrar la creación. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué significa eso? Hasta hay canciones que hablan de esto. La pregunta es, ¿y sabes lo que significa? ¿Qué significa el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la superficie de las aguas? Es tremendo lo que está aquí alumbrando. El Espíritu de Dios, el aliento divino, está listo para dar vida a aquello donde Dios dirija su aliento. A ver, entendamos esto. El Espíritu de Dios no hace nada si la palabra de Dios no da dirección. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios? Esperando la palabra. Repito, el Espíritu de Dios no actúa trayendo orden, trayendo aliento, trayendo dirección, trayendo propósito, trayendo sanidad, a menos que sea enviada la palabra viva. El Espíritu de Dios está esperando. ¿Qué está esperando el Espíritu de Dios? La palabra viva. Verso 3. Entonces dijo Dios. ¿Qué es ese dijo Dios? Ya lo dijimos la semana anterior. ¿Qué es ese dijo Dios? ¿Qué es el dijo Dios? Es la palabra. Es Cristo. Sea la luz y hubo luz. Dios habla y trae luz. Gloria, trae orden a lo creado. ¿Qué es lo que habla Dios? ¿Dios habla por hablar? Dios habla Jesús. Dios no tiene otro lenguaje.
El lenguaje de Dios, la palabra de Dios es Jesús. Jesús es Dios en la palabra. Entonces el Espíritu de Dios está allí, el Espíritu está allí, y a donde la palabra viva sea direccionada, el Espíritu va y da vida. Esto es mucho más profundo de lo que usted está entendiendo, mi hermano. El Espíritu de Dios solo se mueve en dirección de la palabra viva. El Espíritu infunde aliento y orden solo donde esté la palabra viva. Hermanos, donde hay amor, reverencia, donde hay maravilla, donde hay un corazón apasionado, un corazón abrazando a la palabra viva, allí es donde el Espíritu de Dios trabaja. Por eso no estamos estudiando un libro. Es mucho más que estudiar un libro. El libro nos apunta a una realidad espiritual gloriosa llamada Jesús, la palabra viva. Y si yo atesoro a Jesús, la palabra viva, tengo la garantía que el Espíritu Santo se va a mover en esa dirección para traer orden, función, propósito, llenura, destino, gloria divina. Solo donde la palabra viva Jesús es atesorado. Porque lo único, mis hermanos, que recibe aliento divino es aquello donde está la palabra viva, Cristo Jesús. Por lo tanto, yo te digo, y soy radical, mi hermano, y yo espero que usted pueda ver a Cristo amándonos a través de esta palabra radical. Pero si tus intereses son los mismos intereses del mundo, yo quiero decirte, tu vida es un caos y un desorden. Si tu interés no es Cristo, la palabra viva, Jesús, hacer el espacio para Él, disciplinarte para Él. Sí, tenemos que disciplinarnos para Él. Tenemos que amarlo a Él. Vivimos en un sistema donde fácilmente somos movidos, somos distraídos. Se dice, las estadísticas hablan que vivimos en el tiempo de la generación más desconcentrada. El índice de atención se va perdiendo. Somos fácilmente distraídos. No podemos mantener la atención en Jesús. Y es por eso que andamos miserables, familias rotas, congregaciones donde apenas unos pocos entienden su función y propósito. ¿Por qué? Porque no tenemos concentración en lo que debemos concentrarnos, en Jesús. Trabajas como, perdón el término que voy a usar, no lo voy a usar. Y por eso andas con sueño. Tu vida es trabajo, 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 y no tienes atención para sentarte con tus hijos y hablarles de Cristo, mostrarles a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la llenura por el vacío. ¿Cuán preeminente es Cristo en tu vida? Hermanos, todo lo creado adquiere su orden, propósito y gloria en Jesús. El Espíritu Santo no hace otra obra que no sea donde está Jesús, Él da vida. Muchos disocian la obra del Espíritu y la obra de Cristo. No, te equivocas. No son dos obras diferentes. Sí, son dos agentes con funciones diferentes, pero en el mismo obrar, en el mismo trabajo. El Espíritu se mueve, opera
donde Jesús es valorado, donde Jesús es el centro. ¿Cuál es tu relación principal en tu vida? ¿Cuál es la principal relación en tu vida? No me digas que es Jesús si para ti el afán, la angustia, el trabajo te roba el tiempo. No digas que es Jesús tu primacía si, hermano, si reunirte con el cuerpo de Cristo no es tan importante, porque es el cuerpo de Jesús. No me digas que es Jesús si es que no tienes afecto por tu hermano. Tu hermano puede estar en una necesidad tremenda. No me digas que es Jesús, hermano, si eres un espectador en el cuerpo de Cristo y no entiendes que aquellos que hemos sido traídos al cuerpo de Cristo no fuimos traídos a un espectáculo donde unos actúan y otros observan, sino donde cada miembro cumple una función en el cuerpo. Sí, estos mensajes no son populares. Pero cuando yo voy a la Biblia, cuando yo voy a las Escrituras, yo no puedo ver otro mensaje central que no sea Jesús y su hermosura. De Génesis a Apocalipsis, el mensaje es uno, la predicación es una, el evangelio es uno, el anuncio es uno. Es el llamado que Dios está haciendo a hacer a Jesús preeminente. No tenemos relación con un trabajo, no tenemos relación con personas simplemente, tenemos relación con una persona gloriosa llamada Jesús. La vida es conocerlo a Él, amarlo a Él. Todo lo contrario es vacío, caos, desorden, como lo estamos viendo aquí. Juan 16, por favor, vamos allá. Juan 16, verso 13. Cuando Él, hablando del Espíritu Santo, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga. Esto de aquí es un paralelo de Génesis 1. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, sobre la superficie. Él no está haciendo otra cosa que esperar a la palabra viva. Ahora, mira lo que dice aquí. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará. ¿A dónde? Él no hace un trabajo por su cuenta. El trabajo del Espíritu es a la verdad. ¿Guiar a dónde? A la verdad. El Espíritu solo está apuntando a uno, a la verdad. Aquel que obedece ese llamado experimenta el trabajo, el poder, la operación del Espíritu, la sanidad, la restauración. Experimentas la llenura, pero sigue viviendo así. Desorden, caos, sin propósito, vacío. Hoy en la enseñanza de la mañana, en el discipulado, se mencionaba el grave avance de la lujuria en medio de los hombres. Y los creyentes que no han entendido propósito y gloria caminan en esa misma dirección. ¿Y tú piensas que es normal? No, yo quiero decirte, no es normal. Arrepiéntete por creer que es normal. A eso me refería hace un momento cuando decía, no nos arrepentimos lo suficiente. Hemos normalizado vivir de esa manera. Y sobre pretexto, no, es que el hombre tiene una necesidad. Es la mentira que el diablo te ha cogido para tenerte esclavo. Y ahí estás dando vueltas alrededor de la inmoralidad. Dios no te pide que hagas un trabajo imposible. El trabajo que Dios te pide que hagas es arrepiéntete lo suficiente, aborrece lo suficiente el pecado y ama la suficiencia de Jesús. Y verás cómo Cristo se glorifica. Hemos normalizado el pecado. No es otro el problema. Por eso repito,
Hermanos, eso que les dije hace un momento es tan profundo. Los dos problemas de los creyentes en estos tiempos: no nos arrepentimos lo suficiente y no permanecemos lo suficiente en la hermosura de Jesús. Dos problemas que, si les ponemos atención, el que tiene oídos y abraza esa realidad va a ver la victoria, va a ver el orden divino en su vida. Es sencillo este mensaje, mis hermanos, para el que tiene oídos y un corazón dispuesto. Porque el Espíritu dice, no habla por su propia cuenta. Él no es independiente. El Espíritu de Dios no es independiente. Él hablará todo lo que oiga. Él se debe a una palabra. El Espíritu se debe, la operación del Espíritu de Dios se debe a una palabra que Él oye. Y os hará saber lo que habrá de venir. Verso 14. ¿Qué hace el Espíritu? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿De quién toma el Espíritu? ¿De quién? De Jesús. La palabra viva, la verdad. Así es. Por lo tanto, si yo quiero ver la operación, el milagro, la sanidad, el orden de Dios, la restauración, yo creo en la restauración. Yo creo en el orden de Dios. Yo creo en familias poderosas. Yo creo en congregaciones vibrantes. Pero solamente donde Jesús, la palabra viva, es la hermosura y la maravilla. Él les hará saber. Qué gran pecado, qué gran error en dar al blanco comete el hombre en buscar sentido, dirección, propósito, orden para su vida fuera del único en quien todo ha sido ordenado. Qué vacío. La gente dice, vamos a encontrar propósito. Vamos, si piensas que en las construcciones que ellos hacen, en las obras de sus manos, van a encontrar sentido. Me sorprende la cantidad de veces que las Escrituras mencionan. Cada vez que Israel puso confianza en lo que ellos hacían, en la obra de sus manos, eran destruidos. Qué lindo lo que podamos hacer. Pero yo te digo una cosa, donde tú pones confianza en lo que tú haces, o en mi trabajo, o en mi sabiduría, o en mi sagacidad, pones confianza en esas cosas, destrucción te espera enseguida. Maldito el hombre que confía en su trabajo como fuente. Destrucción. Pregunta cómo está el matrimonio. Porque hemos rechazado lo único que es llenura: Jesús. Hermanos, la misma palabra hebrea tohu la vamos a ver en Deuteronomio 32. Vamos a Deuteronomio 32. Esta misma palabra que encontramos en Génesis 1, esta palabra que significa caos, Dios la utiliza para describir el estado de desolación en el que se encontraba Abraham cuando Dios lo llamó para ordenarlo en el propósito eterno. ¿Cómo estaba Abraham? Tohu. Abraham era tohu, caos, desorden. Él era de Babilonia, paganismo, idolatría. Si no hubiera sido por Dios, Abraham hubiera caminado en el desorden, en el despropósito y en el mismo vacío de las naciones paganas. Esto es lo que dice Dios acerca de Israel, la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham. Verso 9, pues la porción de Jehová es su pueblo. ¿Cuál es la porción de su pueblo? Es Jehová, el Señor. Mira, tú y yo no recibimos otra porción. ¿Qué es lo que recibimos cuando Dios nos salvó? Recibimos a Dios como porción. ¿Qué nos distingue? ¿Qué distingue al verdadero pueblo? ¿Qué distingue a la verdadera iglesia? Oh, que Dios es su porción. ¿Qué nos distingue? Oh, que tenemos un rito diferente al rito tradicional.
No, no nos distinguen ritos. ¿Qué distingue? ¿Qué distingue tu familia? ¿Qué es lo que nos distingue? Que mientras el mundo tiene tantos dioses en su corazón, somos un pueblo con una definición radical. Solo Dios es nuestra porción. No tenemos otra porción. No participamos de la porción de los dioses paganos. Solo participamos de Él. Él es nuestra porción. Él es la parte que nos tocó. Al mundo le tocó ídolos, pero a nosotros los salvos nos tocó Jesús, nuestra porción. Él es nuestra porción. Él es nuestra riqueza. Él es nuestra heredad. No tenemos otra heredad. Ahora mire lo que dice. Verso 10. ¿Dónde lo encontró? En tierra desierta. En la horrenda soledad. La palabra es tohu. ¿Dónde Dios lo encontró? En la horrenda soledad. ¿Sabes dónde Dios nos encuentra? ¿De dónde Dios nos arranca? ¿Qué es la salvación? ¿Salvación o cambiarse de la iglesia tradicional a la iglesia evangélica? No, eso no es salvación. Salvación es que Él me sacó de la horrenda soledad y Él está arrancando mi alma que todavía ama la horrenda soledad. Cada vez que tú haces Dios al trabajo, cada vez que tú haces Dios al dinero, cada vez que tú haces Dios la familia, tú estás diciendo caos, horrenda soledad, te adoro. Cada vez que vivimos una vida de afán, ¿qué estás haciendo? Afán, anote esta definición de afán: adoración del desorden, adoración de la horrenda soledad, tohu. Cuando te veo entretenido, sabes mucho de tantas cosas, pero yo no veo hermosura de Cristo en ti. Eres un adorador del caos. Eres un adorador del desorden. Y si hay algo que Dios nos está exhortando, animando, amonestando, es que Él quiere que seamos una evidencia de su vida, de su propósito, de su función, de su orden. Cristo en nosotros. Lo encontró en la horrenda soledad. Ya sabe usted que esa es la palabra tohu, rugiente caos, también se lee de un desierto, dice. Un desierto. Lo rodeó. ¿Qué hizo Dios? Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Eso es lo que Dios hace, te rodea de su atmósfera, te rodea de Él. Dios no está dando dádivas, Dios no está dando bendiciones, Dios nos dio a Cristo, en Él nos dio todo. Dios no dispensa bendiciones, Dios solo dispensa una bendición y es Cristo. En Él nos dio todo. Lo rodeó, cuidó de Él, lo guardó. Verso 11 dice: como un águila que despierta su nidada, o sea, sus aguiluchos, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó. Qué hermosa descripción de lo que hace Dios sacándonos del caos. Sobre su plumaje, Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Solo cuando Dios viene en nuestro auxilio somos librados de la idolatría. Ahora vamos al primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 20. Así es como Dios habló a Israel por medio del profeta. Samuel dijo al pueblo, verso 20: no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir a Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. Muchos han hecho de la deuda un ídolo y viven para la deuda. Y Dios dice: arrepiéntete,
¿Cuál es el paso, pastor, para salir de las deudas? ¿Quieres saber cuál es la clave para salir de las deudas? Un corazón verdaderamente arrepentido. Un corazón que realmente aborrece el camino del mundo. Y que dice, Señor, aborrezco, abomino el camino del mundo para supuestamente tener algo. Si no te endeudas, no tienes nada. Mentira del diablo. Y es por eso que los creyentes, los llamados creyentes, porque no son destruidos, afanados, no pueden dormir. O el pastor Diego es muy fuerte. Hermanos, no, es el amor de Dios. Porque Dios quiere un pueblo victorioso, vencedor, que sea cabeza y no cola. Menciona a los cristianos hoy día la cola de las naciones. No, pero la verdadera iglesia no lo es. Por la verdadera iglesia que tiene un espíritu que oye a Cristo, abraza el camino de Dios. Pero ya sabes, la salida para las deudas es primero la condición necesaria en el corazón. Un corazón genuinamente arrepentido de haber abrazado el camino del mundo y no el camino de Cristo. Dice verso 21, no se deben apartar, porque entonces iríais tras tohu. Vanidades. ¿Qué es vanidad? Ya habíamos hablado en algún mensaje anterior, hablamos de vanidad. ¿Qué es vanidad? Perseguir el viento. ¿Qué sacas persiguiendo el viento? ¿Qué ganas? Tras vanidades, tohu. Esta palabra tohu entonces se aplica también a los ídolos del corazón. Tohu, otra definición de tohu, vanidades, ídolos del corazón, que ni aprovechan ni libran. ¿Qué son ídolos del corazón? Todas aquellas cosas que colocamos por encima de Dios o al mismo nivel de Él. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que yo pongo por encima de Dios o al mismo nivel de Dios. Dios más algo. Todo lo que hacen es caotizar nuestras vidas. ¿Qué hace un ídolo? Traer caos. Ídolo, como quieras llamarle, los ídolos que sabemos, cada uno sabe los ídolos que ha abrazado en su vida. Ídolos. Hemos mencionado algunos en el transcurso. Las cosas que ocupan el lugar de Dios, lo pones al mismo nivel de Él, por encima de Él. No hay orden aparte de Jesucristo y su obra. No hay orden. Ídolos equivale a caos. Repito, ídolos en el corazón equivalen a una vida de caos y desorden. Ídolos en el corazón. Es común encontrarnos cada día abrazando nuestros propios razonamientos. ¿Qué son nuestros propios razonamientos? Ídolos. ¿Y qué hacen los ídolos? Traen caos al corazón. Hermano, todo lo que estoy haciendo en esta mañana en las manos del Señor, de su Espíritu, es que tú puedas entender la urgente necesidad que tienes de abrazar a Cristo, Jesús, la palabra viva, vivir para Él, rendirte a Él, amarlo a Él, hacer a Él la preeminencia de tu vida. Deja de ser un religioso calientabanca cristiano, porque eres un idólatra. Las congregaciones están llenas de idólatras. Ese es el nombre propio que Dios le da. Hemos abandonado a Dios como suficiencia. Abrazamos nuestras razones, abrazamos las ideologías del mundo. Escucha hablar a un creyente promedio, es igualito que el mundo. Habla lo mismo que el mundo habla, piensa lo mismo que el mundo piensa, piensa de las finanzas como el mundo piensa, piensa de la salud como el mundo piensa, piensa de los hijos como el mundo piensa. ¿Qué son? Si piensan como el mundo, ¿qué son, mis hermanos? Mundanos.
No te confundas, hermanos. Si Jesús no es tu preeminencia, es muy probable que no lo tengas. Si Jesús no es tu primacía, si Jesús, porque Colosenses se trata de la primacía de Jesús. ¿Podemos tener religión? Sí. ¿Podemos tener activismo evangélico? Sí. Y no tener a Jesús? Sí. ¿Podemos tener música, instrumentos, orquestas y no tener a Jesús? Sin darte cuenta, eres arrastrado en la misma corriente de afán, tristeza, soledad, caos, lo que decíamos. Pero hermanos amados, Dios nos dio a Cristo como vida para que nos arraiguemos y cimentemos en Él. Rechazar a Cristo es ser sometidos al juicio, de vagar sin sentido, sin dirección. La invitación es: vuelve hoy a Dios y descubre la hermosura de Jesús, la palabra viva. Quiero que leamos lo que dice el profeta en 40:17, Isaías 40:17. Hay un juicio de caos y desorden sobre aquellos que rechazan verse completos en Dios. Esto es lo que declara el Espíritu. Miren lo que dice el verso 17, Isaías 40. Todas las naciones, está describiendo al mundo, todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada. ¿Te imaginas eso? Esa hipérbole que está usando allí, la nada, el mundo, sus ideologías, sus ídolos, sus afanes, son menos que nada. Y la siguiente palabra, ponga la atención: insignificantes, tohu. Tohu. Son consideradas por Él. ¿Qué es para Dios la sabiduría de este mundo? Tohu. Es nada. Y tú amas todavía ese razonamiento. Amas esa filosofía. Pablo tiene que escribirle a una iglesia que está haciendo, una iglesia que está dando fruto, pero está siendo amenazada por enseñanzas. Cristo más algo más. Y Pablo dice: nadie los haga esclavos de filosofías que no son filosofías racionales. Porque la filosofía es el ejercicio de la razón y son filosofías huecas, vacías. Verso 23, ahí mismo en 40. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. ¿Y cuánto amamos esa falsa definición de poder? Él reduce los gobernantes a la nada y hace insignificantes, tohu, a los jueces de la tierra. Tremendo. Vamos al siguiente capítulo, Isaías 41, verso 28. Cuando miro, dice Dios, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros a quienes, si les pregunto, puedan responder. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? No busques verdadera sabiduría afuera, fuera de Cristo. No la hay, no existe. Dice Dios: busqué consejeros y no los hallé. Verso 29. He aquí, todos ellos son falsos. Es falsedad, no te confundas. Sus obras son inútiles. ¿Qué son? Viento. ¿Qué son? Vacuidad. La palabra es vacío, tohu. Tohu. ¿Cuántos anhelan abrazar a Jesús como vida de orden, propósito y función, vida de gloria? Viento y vacuidad son sus imágenes, sus ídolos. El día que tu corazón pone esperanza aparte de Cristo es un día que has acumulado para el caos. Es un día que has acumulado para el vacío. No importa cuánto te esforzaste, si Jesús no fue tu belleza ese día, fue un día para el caos y para el vacío.
La depresión, el estado permanente de tristeza son resultado de poner esperanza en lo que no es Jesús. Toda idolatría es desorden, es caos y no opera en el orden de Dios. No esperes cumplir el propósito de Dios. No esperes que tus hijos cumplan el propósito de Dios si tú vives en caos. Si tú amas el desorden de los ídolos del corazón. La idolatría del dinero sumerge al hombre en el desorden moral. Oh, tengo dinero, pero mira su vida moral. Oh, tengo dinero, pero mira su vida matrimonial. Oh, tengo dinero, pero mira su desorden familiar. ¿De qué te sirve? No es malo el dinero, siempre y cuando venga de la fuente Jesús. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué significa eso? Que cuando Jehová trabaja, ningún bien y recurso trae tristeza ni maldición. Cuando Él es el centro, cuando Él es nuestra preeminencia. Porque todo ídolo te arranca del orden de Dios. ¿Sabes lo que hace el ídolo? Te arranca del orden de Dios. Cuando tu gozo y tu paz dependen del accionar de personas. Hay gente que vive por lo que dicen las personas de ellos. ¿Qué has hecho? Ídolos en el corazón. Idolatría. Entonces, a todas las personas, pueblos y naciones que rechazan arraigarse y conocer al único que es fuente de vida, propósito y gloria, Dios les dice, vamos al profeta Jeremías, capítulo 4, verso 22. Qué tremendo esto que Dios declara. Porque mi pueblo es necio. No me conoce. Hijos torpes son. No son inteligentes. Astutos son para lo que no es Cristo. ¿Qué es el mal? Lo que no es Cristo Jesús. Astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben vivir para Cristo. Ahora viene aquí esto tremendo. Verso 23. Miré a la tierra y aquí estaba sin orden y vacía. Tohu bohu. Las mismas palabras de Génesis 1:2. Donde Cristo no es el tesoro. Donde Jesús no es la riqueza. Tohu bohu. Caos, desorden, vacío, soledad, tristeza, quebranto, miseria. Tohu bohu, sin orden y vacía, sin propósito, sin gloria. Miré a los cielos y no tenían luz. Tinieblas. Ahí está, sin orden, sin propósito, sin gloria, vacío y tinieblas. Colosenses 1. Damos gracias a Dios, verso 3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Wow, qué iglesia. Es una iglesia que está creciendo en la fe y en el amor. Dice, el amor que tenéis por todos los santos. Qué tremendo. Le damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en esta carta. Pablo escribe esta carta desde la prisión en Roma. Manda esta carta a Colosas, a la iglesia que está en la ciudad de Colosas. Y les dice, se escucha de su fe, se escucha del amor entre ustedes, por los santos. Verso 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Ustedes han puesto la esperanza donde debe estar.
esperanza en Dios, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio, Cristo Jesús. Ellos recibieron esa esperanza de haber atesorado a Jesús, la palabra de verdad. Esa palabra, ese evangelio, dice verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, dice, está dando fruto constantemente y creciendo. Esa palabra está creciendo y dando fruto en todas partes. Así lo ha estado haciendo también en ustedes. Desde el día que oísteis, ¿qué hicieron ellos? Oyeron y comprendieron, ¿qué cosa? La gracia de Dios en verdad. ¿Qué es la gracia de Dios? Ese fue el éxito de Colosas. La gracia de Dios es la dádiva de Jesús para su pueblo. ¿De qué se trata la vida? Comprender ese regalo, comprender esa gracia, regalo, ese poder. Verso 7, y me encanta esto. Tal como lo aprendisteis de Epafras. ¿Quién era Epafras? Un discípulo que se volvió un siervo y fue Epafras quien fundó la iglesia en Colosas. Qué tremendo. Orden divino. Cuando los discípulos entienden el orden divino, tú no los puedes detener. Pablo está en la prisión, pero Epafras ha estado haciendo la obra en Colosas. ¿Por qué? Porque se dedicaron a comprender el regalo Jesús. Y cuando tú comprendes el regalo Jesús, no hay prisión, no hay obstáculo, no hay límite que te detenga, ni tus excusas para no hacer la obra. Y para amar a los santos y para servir a los santos. Dice Pablo, hablando de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Es una iglesia que ha empezado a entender el orden de Dios, porque comprendieron el regalo. El mensaje de esta mañana es ese. Necesitamos descubrir y comprender el regalo. Señor, nos humillamos para oír y comprender la gracia de Dios en verdad. Y aquí estamos, donde Jesús está, en la atmósfera de Jesús no hay desorden. En la atmósfera de Jesús florecemos. Vivimos en la realidad de Jesús. Salvación es haber sido arrancados del caos y del desorden y haber sido traídos a la atmósfera del orden divino. En la atmósfera no tienes que forzar nada. En la atmósfera todo fluye, todo florece. Señor, gracias por los Epafras, aquellos que han entendido, Señor, que Jesús es la vida. Y el apóstol puede estar en la prisión, pero la obra no se detiene, Señor. Señor, yo te pido, levanta Epafras hoy. Hombres y mujeres que han hecho a Jesús el tesoro. Hombres y mujeres que han rechazado la idolatría de sus razonamientos, la idolatría de sus planes sin Dios. Y te pido, Padre, que seas tú trayendo, Señor Dios, entendimiento de Jesús como vida de orden. Si tú has estado en desorden, yo quiero orar por ti. En nuestros lugares donde nos encontramos,
Si tú entiendes el problema, podrás abrazar la solución. La pregunta que yo te hago: ¿te arrepientes lo suficiente de tu desorden? ¿Estás arrepentido lo suficiente de tu caos? ¿Estás arrepentido lo suficiente de tu vida de afán? ¿Estás arrepentido? ¿Te duele? ¿Aborreces esa vida de afán, esa vida de tristeza, esa vida de depresión? ¿Aborreces esa vida de idolatrías, de desorden? No puedes ser puntual. Dios es una última rueda en tu coche. Arrepiente, dile al Señor: Señor, sálvame de mi desorden. No tienes amor por los santos. No te mueven los santos, no te mueve el cuerpo. Arrepiéntete. Yo no soy un pastor que viene a complacer tus oídos. Y esto no es simplemente para el distante, este es para el cercano también. Para el que está cerca como el que está lejos. Este mensaje es para ambos. Este mensaje es para Pastor Diego. Señor, aquí estamos y nos rendimos, nos humillamos, Jesús. Danos el don del arrepentimiento, arrepentirnos lo suficiente, Señor Dios, aborrecer lo suficiente, avergonzarnos lo suficiente, dolernos lo suficiente por nuestros ídolos en el corazón, Señor, que nos someten a tohu, nos someten a caos, a desorden, a vacío, a noches sin dormir, a salud quebrantada, enfermedad, porque no hemos entendido a Cristo, porque no hemos comprendido a Cristo. Señor, aquí estamos. Yo estoy orando para que tú puedas acompañar mi oración también repitiendo, porque es tu arrepentimiento. Yo no me puedo arrepentir por ti. Dile: Señor Jesús, tú eres la luz, tú eres el propósito, tú eres la gloria. Me entrego, me rindo. Estoy cansado y no puedo, Señor, mis fuerzas no pueden. Pero Señor Dios, hoy me abandono al poder de tu Espíritu. Si yo te abrazo, Jesús, dile: si yo te abrazo, Jesús, palabra viva, el Espíritu Santo vendrá y hará su obra en mí. Me rindo, Señor. Oh Padre, gracias, Señor. Jóvenes, señoritas, este mensaje es para ustedes. No tienes que desperdiciar años en caos y desorden y vacío y tinieblas. Hoy dile al Señor: Señor, abrazo a la palabra viva, para que el Espíritu de Dios me tome como un vehículo de tu gracia, de tu poder, de tu obra, de tu función, de tu orden divino, Señor. Aquí estoy, Jesús. Humillado estoy, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, aquellos a quienes has dado oídos para oír y que se humillan ante esta palabra. Aquel que no lo hace, Señor Dios, ten compasión y sálvalo, Padre, porque tú quieres que todos se salven. Para la gloria de tu nombre, Señor Jesús, te agradecemos. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús.